Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Erzsébet Báthory. ¿Te suena? Si tu respuesta es no, tengo algunos datos para contarte sobre quién fue Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory fue el equivalente femenino de Drácula, más o menos. Ahora vamos a ver por qué más o menos. No sé si saben, probablemente lo sepan, Drácula es una novela del escritor Bram Stoker. Bram Stoker se inspiró un poco para crear este personaje en un personaje histórico real que fue Vlad Tepes. Vlad Tepes fue un caudillo de lo que hoy es Rumania, más precisamente la zona de Transilvania, y pasó a la historia por ser una persona que no tenía piedad con sus enemigos, sobre todo por su método de castigo. Su método de castigo preferido era el empalamiento. Con él se deshacía de sus enemigos en el campo de batalla. Sus enemigos, ya sea religiosos o económicos, en el caso de los traficantes, porque combatió mucho el tráfico ilegal, el comercio ilegal en su territorio, y le puso un freno importante al avance de los turcos sobre Europa, más concretamente sobre esa parte de Europa, por lo cual él es tenido como una especie de héroe nacional, ¿no? En Rumania. Bueno, Erzsébet Báthory también tiene una fama parecida, pero no por matar a sus enemigos, sino por una especie de obsesión que tenía con su belleza, la cual creía que si se bañaba en sangre de jóvenes vírgenes iba a poder mantener por siempre. Bueno, esta vez lo que dice la leyenda. Vamos a ver qué cosas fueron ciertas y qué cosas no sabemos con seguridad. No vamos a decir, no vamos a dar toda la bibliografía porque esos datos los pueden encontrar en cualquier lado. Solamente les voy a decir que Erzsébet Báthory fue condesa, ese era su título, condesa de Exed, y nació en el año 1560 y murió en el 1614. Murió en su castillo en prisión domiciliaria, a la cual fue condenada por sus crímenes, que en total se estiman que fueron 650 víctimas, la cual la convierte en la asesina serial más grande de todos los tiempos. Bien, algunos datos como para que tengamos un contexto. Los Báthory fueron una de las familias más ricas de Hungría en aquella época. Tenían muchísimos territorios y mucha riqueza, mucho poder tenían, mucho poder. Un poder que solo rivalizaba con el del rey, y hasta por ahí no más. Según algunas fuentes, los Báthory eran inclusive más ricos que el rey y le prestaban dinero, por lo cual el rey tenía una deuda con los Báthory todo el tiempo. Los padres de Erzsébet fueron Ana y Jorge Báthory, que eran primos. Este era un problema que tenían la mayoría de las familias nobles de Europa, el tema de la consanguineidad. ¿Lo dije bien? Consanguineidad. Bueno, el problema es de que no se mezclan las sangres, básicamente ese sería el tema. Esto trae problemas de salud, ¿no? Problemas como la hemofilia, o sea, problemas en la sangre, al no mezclarse entre ellos, solamente se unían entre familiares. Bueno, esto traía una serie de complicaciones, inclusive también trae algunos trastornos mentales, como podemos más o menos deducir que puede haber sido el caso de nuestra condesa. Antes de los 6 ella sufría de epilepsia, así que bueno, ahí tenemos uno de estos efectos que podríamos decir efectos colaterales de lo que trae el problema de la endogamia, ¿no? A los 15 años se casó con su primo también,
valga la redundancia, con Ferenc Nadasdy, que él después tomaría su apellido porque el apellido Báthory era de mucho más peso que el de él. Bueno, Ferenc se dedicó casi toda su vida a combatir a los turcos, así que estaba muy poco en casa. Y finalmente terminó muriendo a los 44 años en batalla, no sin antes tener 3 hijos con Erzsébet, 2 hijas mujeres y un único hijo varón de nombre Pablo. Y las 2 chicas se llamaban Ana y Úrsula, y había una tercera, y Catalina. Bueno, 3 chicas y un chico. En 1612 a Erzsébet Báthory se le hace un juicio y en el cual la condenan a prisión domiciliaria, y a sus ayudantes, los que le proveían de chicas, fueron ejecutados todos. Ella se salvó por ser noble, entonces por ser noble ni siquiera fue al juicio, pero bueno, el veredicto lo dieron igual, y al ser noble no la ejecutaron, pero bueno, le dieron prisión domiciliaria de por vida hasta que finalmente murió. Murió y no fue al cabo de muchos años, ¿eh? Esto fue a ver en 1612 y ella murió en 1614 murió. Así que no sobrevivió mucho a la condena, ¿no? Vamos a decir que las condiciones de esta condena fueron: la encerraron en su habitación y amurallaron todo, taparon las ventanas y la puerta, solamente dejaron un pequeño huequito para pasarle la comida. Estos son los datos básicos que todo el mundo más o menos maneja. A día de hoy se sabe que no es posible determinar exactamente las causas y los hechos que realmente pasaron. O sea, sí sabemos que mató gente. Ahora, que los haya matado por una obsesión, por una cuestión mágica, porque también está ligada a la magia. Acá no, ella tenía una ayudante que era una bruja, supuestamente, que se llamaba Darbulia. Bueno, Darbulia en teoría es la que la introdujo en toda esta historia, ¿no? de matar vírgenes para bañarse en su sangre. Bueno, eso no sabemos del todo si es cierto, si no es cierto, si fue por eso o porque en realidad tenía alguna enfermedad mental. La cuestión es que pueden haber sido bastantes cosas. ¿Y por qué hay otros elementos que tendríamos que tener en cuenta? Porque pasa lo siguiente: ella quedó viuda y quedó con un gran poder de riqueza. Y esta riqueza era ambicionada por otras personas, incluso gente de su familia, como uno de sus primos, creo que era primo, el conde palatino Iván Turso. Bien, este hombre ambicionaba quedarse con el territorio y con las posesiones de la condesa. Entonces es posible que detrás de estas acusaciones estuviera en realidad la intención de quedarse con sus posesiones. Una cosa muy sospechosa fue que una vez que ella murió, sus hijos, que eran los legítimos herederos de todo esto, fueron acusados cada uno de distintas cosas, como conspiración en una guerra que tuvieron contra los alemanes y cosas así, que los obligaron a exiliarse. A casi todos los Báthory. Todos los Báthory terminaron exiliados en Polonia, los que lograron huir, y algunos terminaron muertos también. Entonces, bueno, este no es un dato menor. Iván Turso fue el que entró al castillo y constató todos los hechos de violencia y los dejó por escrito. Él hizo este allanamiento, vamos a decir, por orden del rey Matías. Recordemos también que el rey tenía deudas con los Báthory. Entonces, al hacerse este juicio en el que también la acusaron de brujería, ese era uno de los cargos, el rey con eso podía
liquidar su deuda sin tener que deberle nada a una bruja. De hecho, cuando ejecutan a los ayudantes de Erzsébet Báthory, uno de los cargos era hacer actos satánicos, ¿no? Y por eso también fueron condenados, por haber matado a jóvenes cristianas. Ese era uno de los cargos. Bien, entonces, pues yo me inclino a que es una mezcla de distintas cosas. No solamente de los asesinatos y tal, que eso era también, hay que decirlo, que era algo muy común entre todos los nobles de aquella época en Europa, castigar muy cruelmente a sus criados, a sus sirvientes. Entonces esto, por más que ahora también que nos parezca algo atroz, algo aberrante, era algo que pasaba y que era común. Que a lo mejor ella fuera un poco más cruel que los demás, es posible. Pero no era nada que no hubieran hecho, que no hicieran los otros, digamos. No era una práctica que no la hicieran incluso sus enemigos. Así que bueno, eso también hay que tener en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta fue que la nobleza que la enjuició solamente reaccionaron cuando se le acaban las chicas de clase baja para sacrificar y se mete con algunas de la baja nobleza. Ahí recién los nobles reaccionan y la enjuician. O sea que lo de la clase baja, no, eso no importa, esos son del tercer mundo, diríamos en términos actuales, ¿no? Estos son del tercer mundo. Es como hay un atentado en Francia, Pray for Paris, matan gente en Palestina y nadie dice nada. Vamos a hablar directamente del impacto que ha tenido este personaje en la cultura popular. Vamos a empezar por los libros. Yo solamente he leído un libro de los tantos que hay. El libro es de Alejandra Pizarnik, se llama La doncella sangrienta. Este libro es más bien, creo que es un ensayo y es un libro bastante cortito, entonces está bueno para leerlo. Y además, bueno, Alejandra Pizarnik fue una escritora gigante, entonces si no han leído nada y les interesa el tema, este libro se los recomiendo bastante. Tiene un par de capítulos, ¿no? Por ejemplo, a ver, los 4 primeros son, yo les digo el título y más o menos les explico de qué se trata. Tenemos La Virgen de Hierro, Muerte por Agua, La Jaula Mortal y Torturas Clásicas. Estos 4 primeros capítulos narran un poco de qué se trataban las torturas, así descritas de una forma un tanto grotesca, ¿no? En algunos casos mezclados con poesía. O sea, el libro es una mezcla de narrativa con cuestiones poéticas, así. La verdad es que está muy bien escrito el libro. Es un libro que engancha fácil. Después tenemos La fuerza de un nombre, que en este se cuenta un poco sobre la familia Báthory, algunos casos así de locura entre los Báthory, ¿no? Acá te cuenta un poco cómo eran los parientes de ella, el peso del nombre Báthory, cómo fue criada, su infancia, etcétera, etcétera. Bien, después Un marido guerrero. Este capítulo está dedicado al marido de ella, a Ferenc Nadasdy, que como les dije, pasó gran parte de su vida matrimonial combatiendo, ¿no?, en las guerras que tenían los cristianos contra los turcos. Después tenemos un capítulo que se llama El espejo de la melancolía. Este capítulo es como el más poético de todo, es como un autoanálisis como si Erzsébet Báthory se mirara a ella misma y hiciera algunas reflexiones así un tanto tristes, ¿no? Después tenemos Magia Negra, un capítulo donde se enfoca más en la bruja esta que la ayudaba, en Darbulia. Después tenemos Baños de Sangre, donde bueno, también se cuenta con un poco de detalles de qué se trataba
esta creencia que tenía ella, ¿no? De que bañarse en sangre le ayudaba a mantener su juventud. Pues bueno, tenemos un capítulo que se llama Castillo de Segte, que es la residencia donde vivió hasta el final de sus días. Y este nombre también aparece como Castis. Ese castillo ustedes lo pueden encontrar si lo buscan. Está hasta el día de hoy, está en ruinas el castillo, pero está y se puede visitar. Creo que el castillo está en Eslovaquia, en lo que hoy es Eslovaquia, ¿no? Bueno, y después el último capítulo es Medidas Severas, que cuenta el desenlace de la historia, ¿no? Cómo fue el juicio, cuáles fueron los cargos, cuál fue la condena y finalmente cómo muere la condesa. Este libro de Alejandra Pizarnik salió en 1966. Inicialmente fue publicado en una revista y luego se juntaron todos los capítulos y fue publicado como libro. Como les dije, es un libro de una lectura, yo diría que es una lectura fácil, o sea, no es un libro que aburre ni nada por el estilo, es un libro que te engancha fácil si te interesa el tema, ¿no? Bien, y después, bueno, este libro está basado en un libro anterior, un libro que escribió un escritor que se llama Valentin Penrose, que creo que el libro se llama igual, La doncella sangrienta, pero es un libro más de carácter histórico, ¿no? Donde cuenta muchos datos y Alejandra Pizarnik, muchos de los datos que ella pone en su narrativa están sacados de ese libro. Digamos que ese libro fue como un libro de consulta para muchos de los capítulos que hizo, ¿no? Para dar datos fidedignos, ¿no? de la historia. Bueno, hay más libros, pero yo me voy a enfocar en lo que yo conozco. Voy a hablar de lo que yo he leído, que es este libro. Entonces yo les recomendaría, si quieren arrancar con algo para saber más de este personaje tan enigmático, tan cautivante, ¿no? Les recomiendo La doncella sangrienta de Alejandra Pizarnik y el libro de Valentin Penrose, que si el libro de Alejandra Pizarnik está basado en ese libro, podemos suponer que el libro está bastante bueno. Además es un libro que lo citan casi todas las otras novelas o libros que se han hecho sobre Elizabeth Bathory, toman cosas de este libro, o sea que es una buena investigación que se hizo. Después los otros libros que hay son más de carácter más libre, no de tanto de contar la historia de Elizabeth Bathory, sino de inspirarse en el personaje para crear otro personaje que tenga algunos atributos similares. Bueno, eso también lo vamos a ver que va a pasar en juegos, en películas y en música.